Le damos gracias al Señor por poder comunicarnos a través de Facebook. Le damos gracias al Señor por una vez más poder hacer este video. Eh, Le damos gracias al Señor por un día más de vida y por poder hablar de su palabra una vez más. Eh, Dice la gente, escuchaba y veía por ahí que dicen que Dios está enojado por el temporal que hemos tenido estos días atrás. Creo que y realmente es así porque Cristo viene, ¿no? Cristo viene, lo dice su palabra, que todo está cumplido. Creo que no es que Dios está enojado. Dios no está enojado. Creo que Cristo viene y por eso es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que está llegando a nuestra provincia, ahora está llegando a San Juan, está llegando las profecías que Jesús dijo eh, con las señales de la venida del Señor. Entonces, por ahí uno dice que Dios está enojado y yo creo, hermano y hermana querida, creo que Dios se tendría que haber enojado cuando crucificaron a su hijo. Ahí se tendría que haber enojado. Y si se enojó, con justa razón se enojó, pero creo que ahora ya no es que esté pasando lo mismo, sino que Cristo viene y necesitamos señales para creer, necesitamos ver su mano, necesitamos ver todo lo que está pasando en este tiempo, necesitamos ver que, eh, ¿cómo le puedo decir? Que necesitamos ver y creer que lo que está pasando ya fue dicho, ya fue hablado y ya fue profetizado por el Mesías. Entonces vemos que Dios viene y su pueblo todavía está jugando a ser cristiano, todavía está jugando a la iglesia, todavía está jugando eh, a querer agradarle a Dios y al diablo, ¿no? Y, y por eso encontré una palabra que no se predica, en el caso que no lo están predicando, no se habla, porque todos quieren llenar la iglesia, porque todos quieren llenarse los bolsillos y porque todos quieren tener fama de hombre y no la gloria de Cristo, ¿verdad? Y por eso no se predica, por eso no se le enseña a la gente y por eso eh, ¿cómo le puedo decir? No se le está predicando a la gente eh, porque no conviene hablar esta palabra. Y al no convenir hablar esta palabra, sucede, viene sucediendo, sucede y sucederá lo que dice la palabra, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no se está predicando la palabra y no se está enseñando. Y encontramos en el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, encontramos que dice la palabra, la vida que agrada a Dios como título. Y vemos en la gente que no está buscando el agradar a Dios, no está buscando en estar en la presencia de Dios como Dios quiere, ¿no? Eh, por ahí hay gente que nos quiere dar consejo, por ahí hay gente que nos quiere enseñar, por ahí hay gente que larga una palabra, ¿no? Que escuchó en la iglesia o que le dijeron por lo livianito que le enseñan y no son ejemplos para hablar, no son ejemplos, no son ejemplos. Me ha tocado gente que me ha querido corregir, gente que me ha querido, como decir, te estás equivocando, fíjate lo que estás hablando, y no son ejemplos. Me están hablando con el cigarro en la mano, me están hablando con el alcohol en la otra mano, me están hablando y no son ejemplos. Entonces, para hablar, primero hay que ser ejemplo. Para hablar, primero hay que ser
humillado ante la presencia de Dios. No porque a mí el pastor me ponga la mano, no porque el pastor me habla o me caiga una lágrima. Eso quiere decir que estoy humillado a la presencia de Dios y estoy en condición de hablar. No, no, no. Para hablar, repito, para hablar primero hay que ser ejemplo. Para hablar primero hay que ser lo que Dios quiere que seamos, ¿sí? Morir al viejo hombre, nacer y nacer de nuevo. Entonces, encontramos que Cristo viene y la gente está jugando a ser cristiano. Que Cristo viene y la gente no quiere cambiar. Que Cristo viene y la gente está en los dos caminos. Y que Cristo viene y hay gente que todavía usa el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, la palabra dice la vida que agrada a Dios. La gente está acostumbrada a agradarle al mundo y no a agradarle a Dios. La gente está acostumbrada a hacer lo que el mundo hace y no hacer lo que Dios quiere que hagamos. La gente está acostumbrada y se está acostumbrando, lamentablemente mal acostumbrada, a estar en los dos caminos, a entrar a la iglesia, salir de la iglesia y seguir siendo el mismo cristiano, el mismo mundano. Cosa que la Biblia dice, si eres frío, sé frío o sé caliente, pero que no seamos tibios, ¿verdad? Entonces hoy en día la iglesia se está acostumbrando a ser tibio, se está acostumbrando a eso de decir, de golpearse el pecho, de andar con la Biblia bajo el brazo, pero no cambiar, no regenerarse. Por eso debemos entender, primero debemos hacer lo que dice la palabra, antes de largarnos a hablar, antes de decir cosas, debemos primero hacer lo que dice la Escritura. ¿Amén? Entonces la Biblia dice la vida que agrada a Dios. Dios me lo bendiga ahí a nuestro hermano Cristian Villalón, que nos tira un par de palabras. Dice la ira de Dios está sobre todos los que son sus hijos, los que no son sus hijos, perdón, y dice hay que arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo. Dios me lo bendiga, hermano Villalón. Entonces, la vida que agrada a Dios. Bueno, querido, cuando la Biblia dice la vida que agrada a Dios es porque el que empieza a agradar a Dios muere al viejo hombre. ¿Sí? Muere al viejo hombre y es una nueva criatura, como dice la palabra, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducir y agradaros, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dios nos da instrucciones. Amén. Dios nos da instrucciones para que nosotros, oiga bien, nos da instrucciones para que nosotros seamos personas agradables ante la presencia de Dios. ¿Sí? Nos da instrucciones para que nosotros agrademos a Dios. La Biblia nos da instrucciones para que nosotros entremos a la presencia y estemos en la presencia de Dios. Claramente lo dice la palabra. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Nos dieron instrucciones. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente lamentablemente tiene que estar en los dos caminos? ¿Cómo puede ser que la gente no cambie? ¿Cómo puede ser que la gente no se arrepienta? ¿Cómo puede ser que la gente ande llevando el nombre de Dios en su boca y no sea ejemplo? Entonces se está cumpliendo lo que dice la palabra cuando dice que Cristo viene. ¿Y cuáles serán esas señales? Se tendrán falsos cristos, habrán hombres que dirán el Señor me ha dicho y Dios no ha dicho, y vendrán en nombre de Cristo. Cristo no los ha mandado. Amén, amén, hermano Cristian. Dios lo bendiga a usted y al hermano Franco y a toda su familia y a todos la congregación donde usted está. Que Dios me lo bendiga a todos y a todo el pueblo. Entonces, encontramos que Dios, amén, que Dios está mandando sus señales y nos ha tocado el granizo que hemos tenido hace 2 días atrás, que ha hecho destrozos. Y aunque nos duela, aunque nos lastime, pero debemos gozarnos y alegrarnos. Porque son consecuencias de la venida de Cristo. Y si Cristo viene, cuán gozosos debemos estar, y debemos seguir esperándolo y debemos seguir clamando por su venida, ¿no? Por su venida. Y la gente va a experimentar
la gente va a experimentar consecuencias, daños gravísimos para ver si se arrepienten antes que el Mesías aparezca, antes que el Mesías vuelva, Cristo vuelva. Entonces, pero ¿cómo yo puedo tratar de estos acontecimientos climáticos o daños o cómo yo puedo manejar esto de las señales de la venida de Cristo, ¿no? De estas cosas que están pasando y pasarán y se irán agravando a medida que vaya pasando el tiempo, se irán agravando, irán doliendo cada vez más, irán lastimando cada vez más y no serán como dicen estos pastores que solamente andan proclamando que Dios bendice y que el año que viene será mejor y que viene una gran bendición y que viene un gran movimiento espiritual y que viene un gran avivamiento, toda esa basura del diablo que andan mintiendo y diciendo a la gente todo eso que andan diciendo y si hay gente que anda diciendo que viene un gran movimiento, sí, el movimiento que viene es que la tierra se va a mover a voluntad de Dios, no es que su espíritu se va a mover sobre la gente, no, la tierra se va a mover a voluntad de Dios porque Dios está mostrando que Él tiene poder y Él viene. Y está moviendo la tierra a su antojo y a su voluntad para que la gente crea en sus señales. Entonces, hermano querido, volviendo a la palabra, volviendo a lo que dice la palabra, la vida que agrada a Dios, que cosa que hay gente que no está predicando, gente que no está diciendo. Y entonces, ¿cómo yo puedo manejar estas situaciones y estos acontecimientos que están pasando? Es muy simple, esto es muy simple, ¿no? Van a doler, la Biblia no dice que sus hijos no van a ser afectados, sino que dice que sus hijos, va a llegar esto a sus hijos, pero sus hijos van a ser guardados, ¿sí? Él no habla que va a guardar nuestros bienes materiales, Él no habla que va a guardar nuestras cosas personales, no, Él dice que a nosotros no nos va a llegar. No habla de una casa, no habla de un auto, no dice a nosotros que no nos va a llegar. Entonces, pero dice la palabra que para que cree todo es posible. Entonces, si creemos nosotros que Cristo viene, Cristo tiene que mandar sus señales de venida, ¿sí? De lo que va a pasar cuando Él venga. Entonces, esto que estamos viviendo son pequeñeces de su venida, Por eso nosotros, hermanos queridos, debemos estar aferrados a la palabra de Cristo para que nosotros no nos afecte emocionalmente esto y nos impida alabar y glorificar a Dios con gozo, con alegría, ¿sí? Entonces dice la palabra que una vida que agrada a Dios. Las instrucciones están en la Biblia. Si yo agrado a Dios, mire lo que voy a decir, si yo agrado a Dios, mi gozo será cada vez mayor, porque Dios me hará sentir su presencia, porque estoy agradándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Estoy agradándole. Y dice la palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Amén. Debemos ser apartados de toda esa basura del diablo, de todo pecado. Debemos ser apartados. Y dice la palabra, por la voluntad de vuestra santificación. Debemos santificarnos cada vez más. Debemos buscar presencia de Dios. Debemos buscar su altar. Debemos buscar la compañía de Dios sobre nuestra vida para que seamos santificados cada día. Usted se imagina que seamos santificados y lleguemos a la presencia de Dios limpio y puro de corazón como Él quiere. Qué glorioso sería para nuestra alma, qué glorioso sería para la presencia de Dios, qué glorioso sería estar allá en el trono de Dios, santificado, adorando y glorificando a este Dios. Quien espera la venida del Señor tendrá luchas, tendrá aflicciones. Quien espera la venida del Señor tendrá consecuencias. Y quien espera la venida del Señor sufrirá, ¿sí? Y no está hablando solamente de sufrir los que predicamos la palabra, sino vamos a sufrir también parte de su venida, con sus señales. Hoy nos puede tocar, mañana nos puede tocar, mañana le puede tocar al inconverso, mañana le puede tocar, pero la idea es que cuando su venida venga, nosotros ya no estemos en este lugar. Cuando Él venga, nosotros ya hayamos partido con el Señor hacia su patria celestial. Verdaderamente que muchos lo tienen por tardanza, pero cuando pasan estos cambios climáticos y afecta a la gente recién ahí se acuerda de Dios, la gente ahí recién cree en Dios. Por eso
La palabra nos dice que Él nos escogió, la palabra nos dice que Él nos llamó, la palabra nos dice que debemos creerle a Él, y la palabra nos dice que Él nos escogió dentro de una fundación y dentro de un vientre. Por lo tanto, no nos debe sorprender lo que venga. Amén. No nos debe sorprender lo que venga. Lo que nos debe sorprender, mira lo que decir, lo que nos debe sorprender es las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida, las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Eso es lo que debe sorprenderme. Si estamos aferrados a la palabra y si estamos agradando, nuestra vida está agradando a Dios, entonces nosotros vamos a ser bendecidos espiritualmente. Nosotros vamos a ser llevados a otro nivel de entendimiento, donde lo que pase no nos va a afectar, donde lo que pase no nos va a doler. ¿Por qué? Porque estamos desligados de este mundo, estamos apartados de este mundo. Lo que me pertenecía cuando no estaba en Cristo Jesús, ahora que estoy en Cristo Jesús ya no me pertenece. Lo que era mío cuando no estaba en Cristo Jesús, ahora que estoy en Cristo Jesús ya no es mío. Lo del mundo es del mundo y lo de Cristo es de Cristo. Si usted quiere seguir arraigado a las cosas del mundo, si quiere ser del mundo, será del mundo. Pero no puede alabar a un Cristo y servir a un mundo. O es de Cristo o es del mundo. Entonces, lo que nos pertenecía en el mundo, queda en el mundo. Ahora que somos de Cristo, solamente nos pertenece lo que Cristo quiere. Como decía Job, Dios da y Dios quita, ¿sí? Nos pertenece lo que Dios nos da. Lo que Dios nos quita es porque no nos pertenece. A Él sea toda la gloria. Y fíjese que dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Mire qué palabra que nos tira Dios. Hoy el mundo está en abundancia de pecado. Hoy el mundo está en abundancia de demonios. Hoy el mundo está en abundancia de tentaciones carnales y pasiones carnales. Pero para la gloria de Cristo, esas pasiones mueren cuando uno conoce a Cristo. Hoy nos apasiona la palabra del Señor. Hoy nos apasiona el hablar la palabra del Señor. Hoy nos apasiona Cristo Jesús. Nos apasiona lo que la gente no entiende. Nos apasiona el vivir en su presencia. Nos apasiona el amar su palabra y el amar su presencia. Nos apasiona caminar con Cristo, andar con Cristo, vivir con Cristo y una vida agradable al Señor. A veces las circunstancias nos llevan a vivir una vida complicada, una vida de desesperación, una vida de dolor, de angustia, pero, oiga bien lo que le voy a decir, pero la Biblia nos habla y nos dice que aunque todos se vayan, que aunque todos nos abandonen, Cristo siempre va a estar con nosotros. No hay que bajar los brazos. En el dolor, en la aflicción, es cuando más debemos adorar, glorificar y exaltar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. En las tempestades, cambios climáticos, consecuencias que han pasado el otro día aquí en la provincia, entonces más debemos adorar y glorificar al Señor. Usted está con vida, glorifica al Señor. Usted está sano, glorifique al Señor. No tenga temor, no tenga miedo, porque oiga bien lo que dice la palabra. Dice la palabra que el espíritu de muerte entró a Egipto y al pueblo de Israel no lo tocó. Entonces, lo que venga no nos va a matar, ¿sí? Porque somos hijos de Dios y es Dios quien nos protege. Nos podrán tocar lo material, nos podrán tocar las finanzas, nos podrán tocar muchas cosas, pero la palabra dice que sus hijos no pueden ser tocados. No podemos ser tocados porque la gloria de Dios nos guarda, nos cuida. La palabra dice que nos hará descansar en delicados pastos, ¿verdad? Mire, si el sol, dice la palabra que el sol es tan dañino, dice la gente, tanto, pero ¿qué haríamos sin el sol? Porque fue creación de Dios. Dios no nos va a destruir, a sus hijos no los va a destruir, sino que a sus hijos se los va a llevar a su presencia. Entonces usted como hijo, hija de Dios, usted no puede ser destruida por Dios, sino que usted va a ser guardado y llevado a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente siempre con una vida agradable a Dios. Vivir una vida agradable a Dios. Cuán difícil es vivir una vida agradable, ¿verdad? Con tantos problemas, con tantas luchas, con tantos demonios provocándonos, con tantos demonios ahí tratando de hacernos caer y con tantos demonios que quieren hacer que caduquemos en las cosas del Señor. Pero déjeme decirle que aunque el diablo trine, aunque el diablo haga lo que haga, si usted está agradando al Señor, el diablo no tiene poder en usted. Dios puede
permitirle al diablo hacer lo que sea. Amén. Dios puede hacer, pero el alma, que es la que gime, el alma que es la que clama. Esto, mire, el cuerpo, lo físico es un envase. Lo de adentro es lo que importa. Usted cuando compra un refresco, una gaseosa, algo, usted toma lo de adentro y lo de afuera lo tira. Así pasa con nosotros cuando nos morimos. A la verdad vamos a la tierra, nos entierran, nos tiran ahí en la tierra y el alma, ¿a dónde va? El alma se la lleva el Señor, los que están agradando al Señor, ¿verdad? Los que están agradando al Señor, los que están ahí, ahí firme en la presencia de Dios, ahí buscando agradarle a Dios. No decimos que es fácil agradar a Dios, no lo decimos que es fácil, porque cuando un pecador muere sabemos que el diablo se levanta. Cuando un pecador deja la vieja vida, deja el pecado, deja las cosas viejas, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que el diablo más se levanta, sabemos que el diablo trina porque pierde un soldado, pierde un guerrero de sus legiones y qué más bronca que le va a dar que Dios gane un soldado, un guerrero o una guerrera. Por eso hay mucha gente que no se anima a seguir el camino del Señor. Fíjese que para agradar a Dios, primeramente, no se trata de que porque agrada a Dios salgo a predicar, porque no. Para agradar a Dios, primeramente, tengo que estar bien yo con Dios. Tengo que estar bien yo espiritualmente para agradar a Dios. Tengo que dejar la vieja vida y tengo que ponerme en las manos del Señor. ¿Amén? Tengo que ponerme. Y cuando digo tengo que dejar la vieja vida, digo los viejos vicios, las mañas, los hábitos, dejar todo eso. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar del Señor? Dígame, ¿cómo yo puedo hablar del Señor si no cambio? Si sigo con los vicios del mundo, ¿cómo puedo hablar? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La vida que agrada a Dios. ¿Podremos agradarle al Señor teniendo los vicios y los hábitos y las mañas de la vieja vida? ¿Podremos agradar al Señor? Es obvio que si somos desagradables para el Señor por llevar doble vida, en la iglesia soy una cosa y en el mundo soy otra, entonces es obvio que lo que venga del cielo, que las consecuencias que pasen, que cuando la tierra se mueva, es obvio que me va a asustar. Es obvio que voy a espantarme, es obvio que cuando eso pase, en vez de buscar a Dios o glorificarlo o alabarle a Dios, voy a salir buscando ayuda en el mundo. ¿Por qué? Porque yo no he cambiado. ¿Por qué? Porque la vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque sigo viviendo la misma vida mundana. Y aunque he entrado a la iglesia, sigo siendo pecador. Hay pastores que no están diciendo esto. Hay pastores que no están diciéndole a la gente que cambien. Mire, si el pastor no se lo está diciendo, no hace falta que el pastor se lo diga. Si usted es una persona que lee la Biblia, en la Biblia lo dice. Si usted es una persona que busca agradar a Dios, en la Biblia lo dice claramente. En la Biblia lo dice claramente. Jesús le dijo, a Dios sea la gloria, Jesús le dijo, he aquí conmigo son todas las cosas hechas nuevas. ¿Con quién dijo? Con Jesús. Si yo tengo a Jesús, todo es nuevo para mi vida. Si no tengo a Jesús, entonces sigo en la vieja vida. Aunque entre a la iglesia, el fariseo entraba a la iglesia y no había cambiado. Era un mañoso. El fariseo entraba a la iglesia y seguía con los viejos hábitos. Entonces encontramos que se están levantando muchas iglesias farisíacas. Hay mucha gente farisíaca en las iglesias y hay mucha gente, y eso es lo que estamos luchando hoy en día, que se están levantando falsas enseñanzas, que se están levantando, se están hablando y se están diciendo y se están caminando falsas enseñanzas de la Biblia. Y se está predicando por arriba de la letra y no lo que la letra realmente quiere decir. No lo que realmente la letra quiere decir. Entonces, oiga, hermano pastor, si algún pastor escucha o ve este video, déjeme decirle que si usted no predica la santidad, escúcheme lo que dice, que si usted no predica la santidad y la venida del Señor, y si usted no le dice al pueblo que tiene que ser santo, santificarse para ver al Rey del Rey algún día, entonces usted no es pastor de Dios, usted no es pastor de ovejas, primeramente es pastor de cabra y segundo, Dios nunca lo llamó al pastorado. Se puso porque no había quien poner, pero Dios no lo puso. Entonces, hermano querido, la vida que agrada a Dios no es fácil, la vida que agrada a Dios no es imposible tampoco, pero
Pero hay un Dios que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un Dios que nos ayuda, nos fortalece y nos alienta para poder santificarnos en su presencia. Amén. Cambiar pensamientos, cambiar el corazón, porque Él es el único que cambia el corazón. El cirujano nos puede sacar el corazón, poner otro corazón, pero sigue siendo un corazón pecador. El verdadero cambio en el corazón solamente lo hace Cristo, no lo hace ningún cirujano, no lo hace ningún médico y no lo hace ninguna persona. Amén. Lo hace solamente el Señor. El que cambia los pensamientos, el que cambia nuestra forma de hablar, el que cambia nuestro sentir. Amén. Es solamente, dice la palabra, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador y de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues nos ha llamado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Fíjese lo que dice la palabra. Dios nos llama a santificarnos. Mucha gente dijo, Dios me llamó y no cambió. Mucha gente dice, Dios me llamó, sigue siendo la misma persona. Habladora, murmuradora, rezongona, la misma persona fastidiosa, la misma persona que pone palos en la rueda para que la obra no avance, la misma persona que sigue siendo molesta en la iglesia, la misma persona que no va a adorar a Dios, sigue siendo esa persona que se mete a la iglesia porque no tiene nada que hacer o para ver qué pasa o cuál es el chisme que se va a enterar. La palabra dice que nos llama a santificación. Y mire, la palabra nos enseña que Pablo levantaba la iglesia, ¿para qué? Para santificarnos. ¿Para qué? Para estar en presencia del Señor. ¿Para qué? Para que las almas tuvieran un lugar donde congregarse, no hacer lo que están haciendo ahora. ¿Sí? No hacer los circos que están haciendo ahora, lo que están inventando para llenar la iglesia, lo que están inventando para llenarse los bolsillos. No para hacer, oiga, lo que voy a decir, no para hacer circo del cielo. Así que Dios, oigan lo que le digo, Dios en los circos no está. Dios en las payasadas no está. Dios en los shows musicales no está. ¿Sabe dónde está Dios? Lo dice la palabra. En los corazones, en aquellos corazones que lo buscan en espíritu y en verdad. En aquellos corazones humillados. La palabra dice, me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo corazón. No hace falta hacer un show para que Cristo descienda. No hace falta que yo ande gritando para que Cristo descienda sobre mi vida. Yo lo puedo llamar solito a la presencia de Dios, a mi vida. La puedo llamar solito, humillándome al Rey de Reyes. ¿Amén? Eso es lo que usted tiene que enseñar, hermano pastor. Eso es lo que usted tiene que enseñar a la gente. Le tiene que enseñar a la gente a que se humille a la presencia de Dios, no a su presencia. Hay pastores que le meten el miedo al pueblo. Miren lo que dice, hay pastores que le meten el miedo al pueblo para que se arrodillen ante el pastor, para que le tengan miedo al pastor. No, usted le tiene que tener miedo a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, nada más. Usted a ellos tres le tiene que tener temor, respeto y obediencia, no al pastor. La gente que le teme al hombre es gente del diablo. El diablo está enseñando malas cosas en la iglesia. No debemos tenerle miedo al hombre ni a la mujer. Sí le podemos tener respeto, obediencia, pero hasta ahí nomás. Miedo jamás. El único que hay que tenerle miedo, como el pueblo de Israel lo tuvo, es a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de señores. Pues Dios no te ha llamado, dice la palabra, a inmundicia, te ha llamado a santificación. Gloria sea al Señor. Hay gente que sale a hablar de Dios. Hay gente que se te graba hablando de Dios. Hay gente que agarra el teléfono y se anda haciendo videitos y todavía no se ha santificado. Y ya habla de la presencia, y ya habla del milagro, y ya habla del gozo de Dios. Hablan muchas cosas de Dios, pero no lo demuestran, pero no son ejemplos. Por eso tenga cuidado con quien escucha, tenga cuidado quien le habla. Esa persona que le habla de Dios no ha experimentado gozo, no ha experimentado la presencia de Dios, no ha experimentado el poder de Dios. Entonces una persona, y cuando digo lo ha experimentado, quiero decir que lo muestre, ¿no? Quiero decir que esa persona refleje el gozo de Dios, refleje la presencia de Dios y refleje el poder de Dios. Entonces, si esa persona no ha demostrado eso, quiere decir que son palabras aprendidas, palabras escuchadas, palabras leídas, pero no son palabras vividas. Debemos buscar
y estar con gente que viva la palabra, gente que escudriñe la palabra, gente que sufra la palabra y gente que conozca la palabra, pero no por haberla leído, sino por haberla experimentado, vivido, sufrido y valorado. Esa es la gente con la que debemos relacionarnos. Cuando Cristo venga, todos estos condimentos que yo le estoy diciendo, cuando Cristo venga, usted va a tener preparada un alma que va a agradar a Dios, como dice la palabra, una vida que le va a agradar al Señor. Y no le va a tener que echar la culpa a nadie. ¿Sabe por qué? Porque usted hizo lo que decía la palabra. Porque usted creyó lo que decía la palabra. Porque usted aceptó lo que decía la palabra. Porque usted sacrificó porque la palabra lo decía. Porque usted dejó, porque usted se limpió por la palabra. Porque usted obedeció a la palabra. Porque sobre todas las cosas usted abrazó, amó. Y aunque la palabra le exhortó, aunque la palabra nos tiró la oreja, aunque la palabra nos golpeó, no importa. Pero usted nunca rechazó la palabra. No rechace la palabra del Señor. Acéptela, acéptela. Por lo que más quiera, acepte la palabra del Señor sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. Y ya va a ver cómo su vida va a empezar a agradarle al Rey de Reyes. Cómo su vida va a empezar a ser una persona agradable para los cielos. Y cómo usted va a empezar a santificarse. ¿Eh? Cómo usted va a empezar a santificarse para poder hablarles a otros. Porque no se trata de que voy a hablar del Señor, y no soy ejemplo. O que voy a hablar del Señor y sigo en los dos caminos. O está en el de Cristo o está en el de abajo, en el diablo. Entonces, pongámonos a cuenta con el Señor, obedezcamos su presencia. Mire, dice la palabra, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bendito y alabado sea ese Espíritu Santo, que nunca se aparte de nuestra vida, que nunca nos abandone, que nunca nos deje. Cuando vengan las pruebas, ese Espíritu Santo esté con nosotros, hablando, aconsejando, que esté ahí abrazándonos, que esté ahí consolándonos, ese espíritu de poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Espíritu Santo que se quedó en la tierra, que dijo la palabra, que se quedó en la tierra, ¿para qué? Para que nos consolara, para que nos mimara, para que nos hiciera sentir la presencia de Dios. Entonces, hermanos queridos, la palabra dice que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios. Acepte la palabra del Señor. No deseche las cosas de Dios sobre su vida. Abrácela, atesórala como venimos diciendo. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Estamos terminando un año tal vez complicado, difícil para otros. Casualmente esto que sucedió hace poco, esto de la lluvia con granizo. Estamos terminando un año medio a lo mejor difíciles para algunos, para otros bendecidos, para otros en la gloria del Señor, para otros con dolor, con aflicciones, pero fíjese lo que la palabra nos está diciendo, amaos unos a los otros, dice, y también lo que hacéis así con todos los hermanos que estáis por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestra mano de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera, dice honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Entonces, ¿cómo el de afuera ve que yo estoy en la presencia del Señor? ¿Cómo el de afuera ve que yo tengo a Cristo? Siendo honradamente. ¿Cómo la persona hoy sabe por qué hay mucha gente que no quiere entrar a la iglesia? Por esta contra que dice la palabra. O sea, están haciendo contra a de lo que dice el versículo. Conduzcáis honradamente para con los de afuera. Hay gente que no está siendo honrada. Amén. Hay gente que no está siendo honrada con la iglesia. Y cuando me refiero a que no están siendo honrada, cuando no están predicando la palabra del Señor, cuando no están hablando la verdadera palabra del Señor, cuando le están mintiendo a la gente, no están siendo honrados, no se están conduciendo bien hacia ello, no están enseñando la verdad. A la larga o a la corta, el diablo golpea y esa gente no se sabe defender. A la larga o a la corta, esa gente va a sufrir consecuencias del enemigo o consecuencias del cielo
y no van a entender nada. ¿Y sabe por qué no van a entender? Porque no se les enseñó, porque no se les habló, porque no se les predicó y porque nadie supo decirle a la gente que Cristo venía, que para estar en el cielo había que ser santo. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra su pueblo? ¿Quién podrá contra nosotros? Dice la palabra. Aunque vengan vientos huracanados, aunque vengan tempestades, va a pasar sobre nuestra vida. Cuando estos discípulos estuvieron presos, Pablo y Silas estuvieron presos, la palabra dice que ellos adoraban al Señor, glorificaban al Señor. No estaban en tempestades, pero estaban presos. Tal vez usted nunca estuvo preso, pero está en tempestades. Adore y glorifique la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No tenga miedo de alabar y glorificar a este Dios. Y vuelvo a repetir, no le tenga miedo al hombre. Una cosa es tener respeto y otra cosa es tenerle miedo. Hay gente que estuvo al lado mío y se fue por miedo. No por respeto, por miedo. Una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo. El miedo es aquel que nos inhibe para estar en la presencia del Señor cuando le tenemos miedo al hombre. Todo se lo consultamos al hombre, todo esto al hombre. Y eso no es respeto. Eso es miedo, porque quieren actuar sobre la carne. Y sobre la carne, cuando hombres de Dios ven que la carne está activándose y que la carne está moviéndose y que la carne está haciendo cosas, entonces ahí vemos que el diablo se está moviendo y debemos reprender. Entonces la gente le tiene miedo a la reprensión. La gente le tiene miedo a la reprensión. Y si la gente le tiene miedo a la reprensión hay que tenerle miedo. Quien teme la reprensión es la carne. Y si la gente le tiene miedo es porque está viviendo carnalmente y no está viviendo en el espíritu. La Biblia habla de la reprensión, la Biblia habla de la exhortación, la Biblia habla de todo aquello que Dios da a sus siervos para que lo usen hacia el pueblo y con el pueblo. Y una de las cosas que nos dio fue la reprensión, una de las cosas que nos dio fue la exhortación, lo dio claramente. Exhortado, dice la palabra que en una mano va la exhortación y con la otra mano va el amor. Entonces hay gente que se apartó de mi lado, hay gente que se apartó y no me da vergüenza decirlo, hay gente que se apartó de mi lado por temor al hombre. Temor. Nunca fijaron sus ojos en el temor de Dios, nunca fijaron sus ojos en el cielo. Tal vez me miraron demasiado, tal vez pusieron los ojos donde no tenían que poner, tal vez se fijaron lo que no se tenían que fijar y salieron espantados, salieron corriendo. ¿Por qué? Porque le tenían temor al hombre y no a Dios. Pero cuando hay temor a Dios tampoco hay que salir corriendo. Tampoco hay que salir corriendo. Cuando hay temor a Dios, al contrario, hay que humillarse más, buscar más de la presencia del Señor. Claramente vemos en la Biblia que el pueblo del Señor le temía a la voz de Dios, temía su presencia. Pero hay gente que hoy ya no está temiendo a la presencia de Dios. Al contrario, creen que el salto, el aplauso, el grito, el alarido, el levantar la voz, creen que es presencia de Dios, descender el fuego del Espíritu Santo. La danza cree que es presencia de Dios. Esas son coreografías del diablo. La danza no es presencia de Dios. La presencia de Dios es la danza en el Espíritu, aquella que no se ensaya y aquella que no se practica y aquella que fluye por el Espíritu Santo, aquella que fluye sin una coreografía y aquella que uno se deja llevar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo pasea, lo lleva, lo trae. Esa es danza. Danza no es una coreografía, danza no es un ensayo, eso no es danza en el Espíritu, eso es danza carnal. Y recordemos que la Biblia aborrece lo carnal. Amén. A Dios sea toda la gloria. Entonces debemos ser ejemplo, como dice la palabra, debemos conducirnos a los de afuera con agrado. ¿Sí? Y con agrado, ¿qué quiere decir esto? Que ellos vean que reflejamos al Cristo de la gloria, al Cristo, como Cristo vino a reflejarse frente a la gente. Ahora, ¿cómo nos reflejamos frente a la gente de la iglesia que está pisoteando la palabra, que está haciendo estrago, que está dejando en vergüenza lo que dice la Biblia? Hay gente que me dice que no quiere ir a la iglesia porque los pastores son ladrones, porque los pastores les meten la mano en el bolsillo, porque los pastores esto, los pastores aquello.
Oiga, pastor, trabaje, trabaje. Si usted quiere hermosear la iglesia, trabaje. Si usted quiere hacerse una iglesia majestuosa, trabaje. Trabaje usted, no trabaje a la gente como burro. Trabaje usted. Enséñele a la gente a trabajar. No le enseñe a la gente a pedir. No le enseñe a la gente a robar. No le enseñe a la gente un negocio fraudulento y meterlo a la iglesia. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La palabra dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Trabaje, trabaje. Y si no va a trabajar y se va a dedicar a la obra, perfecto. Pero no le robe a la gente. A la gente no se le roba. Al contrario, a la gente hay que darle para la gloria de Cristo. Entonces, hermano querido, una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios. ¿Cuántos buscan agradar a Dios? Son poquitos, son contados. Pero fíjese que si usted agrada a Dios, usted no va a quedar en vergüenza. Y le vuelvo a repetir. A veces yo callo de sabio, porque dice la Biblia que el sabio calla. A veces callo de sabio. No me gusta entrar en discusión, no me gusta cuando alguien me viene y me habla y me dice que Dios esto, Dios aquello, y como le vuelvo a repetir, y le veo en la mano el cigarro, y le veo en la mano el vaso de alcohol en la mano. Entonces, ¿yo qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar con un vicioso? ¿Qué voy a hablar con un borracho? ¿Qué voy a hablar con alguien que no se anima a enfrentar el cambio, que no se anima a dar el paso de obediencia, que no se anima a conocer al verdadero Cristo y no el Cristo que me habla el hombre, a conocer el verdadero Cristo que murió en la cruz del Calvario, aquel que santifica, aquel que estremece los huesos, aquel que purifica? Hay gente que no se anima a conocer eso. Así que no sea cobarde, sea valiente, esfuércese, dé el paso hacia adelante, de ese paso de obediencia. Recuerde que Cristo lo ama y murió en la cruz por usted. Recuerde que sin Él no somos nada. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos. Hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas que Cristo nos está pidiendo, que la Biblia nos está pidiendo, esa vida esa vida de agradar a Dios. Hoy tenemos tiempo de hacerlo. Hoy tenemos tiempo de agradar. Hoy tenemos tiempo de arrepentirnos. Hoy tenemos tiempo de convertirnos. Hoy tenemos tiempo de predicar la palabra. Hoy tenemos tiempo de dejar en alto el nombre de Cristo. Hoy tenemos tiempo de buscarlo. Hoy tenemos tiempo de estremecernos en su presencia. Hoy tenemos tiempo de caminar con Él. Entonces aproveche ese tiempo, porque ya no hay tiempo. Y lo que digo, ya no hay tiempo para perder, sino que hay que ganarle al tiempo. Entonces, hermano querido, yo me despido. Quiero decirle que Cristo lo ama, que Cristo es todo en nuestra vida y que sin Él nada podemos hacer. Y le damos toda la gloria al Rey de Reyes. Hasta el próximo video y Dios me lo bendiga.